hora. ¿Sí? Tienen que desarrollarlo, una vez que lo desarrollan, lo mandan. Igualmente, después, pasado esa hora, igualmente lo manda el sistema. ¿Sí? Así que ustedes tienen una hora para desarrollarlo. Sí, tengan en cuenta una cosa, chicos, a las 14 horas se cierra completamente. No es que si ustedes entran a las 15:30 les va a dar una hora de plazo. A las 14 horas se cierra completamente. Está abierto de 10 a 14. Y una vez que ustedes empiezan a hacer el parcial, tienen una hora reloj. Y a los 60 minutos se cierra, se termina el parcial. Para información, les avisamos que tiene 7 puntos. No les van a aparecer todos los puntos juntos, pero si ustedes van en el pasando punto... por página. ¿Cómo? Que vayan pasando por página. Claro, sí, pero digamos, si están en la página 1, no se demoren 50 minutos ahí, ¿no? O sea, tienen 7 ejercicios en total, ¿sí? Como información para que sepan y administren su tiempo. ¿Sí? Pero sí vamos a poder, por ejemplo, pasar en el caso de la actividad 1 a la 3 y volver a la 1. No, no van a poder. No van a poder. Hacen la actividad, la terminan y recién pasan. No van a poder. Profe, ¿y es con cámara encendida o solamente...? No. No tenemos posibilidad de Zoom, así que va a ser ustedes van a entrar directamente. Esta vez no pudimos conseguir el Zoom. Así que esta vez va a ser sin cámara. Profe, ¿hay que subir puntos a desarrollo con fotos? No. No. Todo está para desarrollar online. O sea, no para tienen... lo que han estudiado lo van a poder resolver en una hora. Está pensado para eso. No tienen que hacer nada adicional en papel. Está todo en la plataforma. Va a ser como los coloquios, ¿que no? No sé de qué comisión sos vos, Elías. ¿De la de usted? Sí, como mis coloquios, sí. Como los coloquios de las otras profes, no tengo ni idea cómo son porque no los miré. Pero... Sí, van a ser todos en el sentido general, abarcativo de la materia, son todos iguales en un sentido, nada más que ahora está armado en plataforma. Algunos lo hicieron por Word, que mandaron las preguntas a las profesoras, diferentes modalidades, pero el sentido de las consignas es el mismo en todas las comisiones, así que de eso no se preocupen, nada más que el formato puede variar, pero todos ya estuvieron rindiendo, los que han pasado biología tenían este formato, los que pasaron las otras materias también han rendido ya con este formato, así que no es un formato que no lo hayan hecho anteriormente. Sí, decirles también que por lo menos a los estudiantes de la comisión 2, y si esto les cae también a los demás, bueno, que el cuestionario del 3 fue muy bajo el rendimiento, muy bajo. O sea, si están en esa condición para rendir el parcial, están en una condición crítica, digamos. Así que yo espero que desde el lunes, que fue el cuestionario, hasta hoy, eso haya cambiado, ¿sí? Y que les haya servido el cuestionario para ver todo lo que tienen que repasar, en algunos casos todo, porque hay personas que a todo le erraron, digamos. O sea, que aparte una tirada de oreja, están las consultas que están en vivo y entra uno o dos nada más. Nosotros suponemos que han aprendido o han asimilado los conceptos que tuvieron bien en teoría y en práctica, que es por eso que no necesitan consulta. Y han desarrollado todos los ejercicios del práctico. ¿Sí? Así que también están ustedes de aprovechar las oportunidades, como les dije el primer día de clase. No se queden con las dudas, resuelvan todo y aprovechen esta clase, aprovechen las clases de consulta, las de práctico, y muy pocos están participando. Alguien me está preguntando por acá, por el chat, ¿hasta qué tema con exactitud entraría? Entra todos los temas de la guía 1, de la guía 2 y de la guía 3, hasta el tema 3, que es hidrocarburos saturados e insaturados. De todos modos, chicos, en el cronograma, que está en la plataforma cargado, al costado dice cada parcial qué temas entran. Ustedes no están mirando el cronograma, ¿sí? Están preguntando cosas que están en la plataforma,
¿sí? Yo se las contesto igual, pero sean un poquito más ordenados, ¿sí? Miren la información que ponemos, porque es para ustedes, es para que ustedes se organicen, ¿sí? Bueno. Profesora, sí. Estoy en la plataforma y en la parte de parciales no hay nada. Sí, porque lo voy a activar el viernes. Pero la información, pensé que iba a estar ahí. A ver. No, no la activé. Sí, pero sí, está oculto para ustedes. El viernes la iba a activar, a ver. Sí, igual no lo van, igual el parcial está cargado, pero no está habilitado. Sí, dame un segundito. Sí, tiene razón. A ver. Yo lo leí, por eso es que decía que estaba, como pensé que ya estaba Sí, no está oculto para los estudiantes. Ahí está. Igual cuando ingresen no van a poder hacer nada porque recién se activa el día viernes a las 10 de la mañana. Ahí está. Y ahí dice ahora sí que se puede ver, digamos, dice la siguiente información. Fecha, viernes 7 de mayo 2021, duración 1 hora, empieza a las 10 horas. Esa es la información que dice. Bueno, comenzamos nuestro teórico. Entonces, el día 14, ¿no? De 10 a 14 está abierto. Sí. Bueno. A tomar en cuenta eso. Entonces, estábamos nos habíamos quedado en la nomenclatura de aromáticos, ¿sí? Pasamos a reacciones directamente. A reacciones directamente, bueno. Ahí lo busco. De aromáticos ya habíamos visto las condiciones de aromaticidad y hemos visto nomenclatura, ¿sí? Que es lo que está proyectando, las propiedades físicas. Ahí lo pueden ver. Y vamos a pasar directamente a lo que son las reacciones. Esto me habías preguntado de los disustituidos, no sé si querés verlo, aunque lo veamos ahora. Sí, porque de ahí comenzamos. Bueno, acá tienen, fíjense, tenemos como nomenclatura, fíjense de que tenemos, por ejemplo, en la primera estructura, el 1,2-dibromo-benceno. Otra nomenclatura que se utiliza es la posición orto, que sería la número 2 con respecto al bromo que está en 1. Se puede escribir la palabra orto o después tenemos el 1,3-dibromo-benceno, que es la posición meta, y 1,4-dibromo-benceno, que sería la posición para. Pueden tener diferentes sustituyentes y pueden dar las posiciones. Fíjense de que hay otros ejemplos más, por ejemplo el 4-nitroanilina o el 2-etilfenol o ortoetilfenol. ¿Sí? Y ahí está cómo no se mencionaría. Eso lo pueden ver ustedes. O sea, fíjense de que acá en esta diapositiva que se está pasando, por ejemplo, el 4-cloro-1-etil, 2-propilbenceno, ¿qué es lo que están tomando en cuenta? Por un lado, el orden alfabético para nombrar los compuestos. Y toman a 1 como posición número 1. Y a partir de allí tenemos el 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que los sustituyentes estarían en posición 2 y en posición 4. La otra forma de nombrarlo también puede ser un paracloro ortoetil 2-propilbenceno, ¿sí? Utilizando la nomenclatura que recién estuvimos viendo. El otro ejemplo, el 2,5-dicloroanilina, fíjense en que tienen el nombre común que sería la anilina, también llamado aminobenceno. En ese caso tendrían, ya sea con las posiciones de 2, 5, o si no, la posición meta y para, ¿sí? Que sería un dicloroaminobenceno, la otra nomenclatura. Entonces toman en cuenta el sustituyente principal y a partir de allí numeran o dan las posiciones como orto, meta y para, de acuerdo a esas posiciones. Acuérdense que las posiciones orto serían 2 y 6, la posición para es la 4 y la posición meta corresponde a la posición de carbono del anillo aromático, la posición 3 y 5.
Acá hay ejemplos justamente de eso. Sí, fíjese que tenemos a posición como nomenclatura el compuesto 4-bromo 1,2-dimetilbenceno, 2,5-dimetilfenol y Perdón. Sí. el 2,4,6-trinitrotolueno, o también llamado metilbenceno. En el caso del fenol, un hidroxibenceno. En el caso de con metilbenceno corresponde al tolueno, que se pueden utilizar los nombres comunes también y mezclar de esa forma para poder nombrar los compuestos. Bien, avanzamos. Bueno, ahí está, ahí comenzamos con reacciones químicas. Exactamente. Ya habíamos mencionado que una de las características de los compuestos aromáticos es que son poco reactivos y están estabilizados por resonancia. Por otro lado, el tipo de reacción, como está mencionado allí, sustitución electrofílica, y tomar en cuenta que el anillo aromático está presente al inicio y al final de la reacción, ¿sí? Que es lo que vamos a comenzar a analizar y ver por qué. Y debido a esta característica, son compuestos muy estables y se mantiene la aromaticidad. Fíjense que tenemos el benceno que está reaccionando con un electrófilo. Decimos que es una sustitución electrofílica, por lo consiguiente, va a reaccionar con el electrófilo. A ese electrófilo hay que generarlo, como vamos a ver más enseguida. A partir de los pares electrónicos que tiene el anillo aromático, de esos electrones pi, se va a unir, va a atacar al electrófilo, se va a unir el electrófilo y se va a formar un intermediario que es un carbocatión, llamado también intermediario de Wheeler. ¿Cómo lo clasifican a ese intermediario? ¿Qué tipo de intermediario sería? Chicos, no es una pregunta retórica, es para que hablen. No sé qué pasó, que bajó de 60 estudiantes a 40, ¿sabes? Se fueron a estudiar. Chicos, ¿cómo se llama este intermediario? ¿Qué tipo de intermediario es? Me dicen acá de primer orden. ¿Qué quiere decir de primer orden? Es un intermediario carbocatión. ¿De qué tipo? ¿Cómo lo clasifican? Secundario. Es un intermediario, un carbocatión secundario. ¿Por qué te das cuenta que es secundario? Está unido a 2 carbones. Exactamente, ¿sí? Otra pregunta más. ¿Quién es que está hablando? No Sí, estoy. yo tampoco. ¿Quién es? Elías Elías. ¿Qué apellido es Elías? Fernández. Elías Fernández. Elías Fernández. A ver, Elías, una pregunta. ¿Ese intermediario, como lo ves así, es aromático? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo diría que no, profe. Que no, ¿por qué no? Está bien, es no, no es aromático, pero ¿por qué te das cuenta que no es aromático? Con tu propia palabra. ¿Me escuchó, profe? No, no se escucha. Porque le falta un enlace doble. Ajá. Perdió la aromaticidad ese intermediario. Fíjese que tendría 4 electrones pi. No sería de capa llena. Aparte, fíjese que tiene un carbono con hibridación sp3. ¿Lo ven? No es molécula plana. Entonces, en el caso del intermediario que se forma, que es un carbocatión secundario, no sería aromático. A partir de ese intermediario, fíjese en lo que ocurre.
Si siguen hacia arriba, que está cortada, truncada la flecha, significa que no sigue la reacción por ahí. Fíjense que el nucleófilo, si se adicionaría el nucleófilo, seguiría una adición electrofílica. Y eso es lo que no se observa a nivel de todos los estudios que se hacen de este tipo de reacción, sino de que ese nucleófilo lo que va a hacer es extraer al hidrógeno como protón, y ese par electrónico del enlace va a restituir o va a formar nuevamente la aromaticidad. ¿Sí? Al ser compuestos muy estables, tanto ese anillo aromático está presente al inicio y al final de la reacción. ¿Quedó claro? Por eso es que se ve que es una sustitución electrofílica. El electrófilo, ¿a quién está sustituyendo? Al hidrógeno. Al hidrógeno, a uno de los hidrógenos. Cualquiera de los hidrógenos del anillo aromático del benceno puede ser sustituido. Cualquiera de ellos. ¿Por qué cualquiera de ellos puede ser sustituido? Estamos recapitulando, así ustedes van también analizando el porqué. Les digo, cualquiera de ellos puede ser sustituido. ¿Por qué sería eso? ¿Cómo son esos? Tomando en cuenta, profe, desde el principio del benceno o del carbocatión. No, del benceno, exactamente. Cualquiera podría por resonancia. No, La no resonancia sería del la benceno. explicación. A ver, la resonancia es por la estabilidad. ¿Se acuerdan de la energía de resonancia? Está dado por la estabilidad. ¿Cómo son esos carbonos entre sí? Son todos iguales, profe, los carbonos. ¿En qué sentido iguales? Tienen la misma hibridación, sp2. Exactamente, al ser molécula plana, cualquiera de esos hidrógenos puede ser sustituido. Acá simplemente se está simbolizando uno de ellos. ¿Sí? Entonces estas son las generalidades que ustedes deben tomar en cuenta en este tipo de reacción de sustitución electrofílica a compuestos aromáticos, ya sean heterociclos o sean cualquiera de lo que estuvimos viendo, o un biciclo, un triciclo también. Bueno, acá tenemos, fíjese, entonces hay formación de intermediarios. ¿Cómo va a ser ese diagrama de energía? ¿Cómo va a ser el perfil energético de la reacción? Va a ocurrir en etapas, con producción de intermediario. Fíjese en cómo la reacción es, y es una pregunta, ¿es endotérmica o exotérmica esta sustitución electrofílica? Está desactivado tu... Perdón, tienen que fijarse en el gráfico de abajo, chicos. Porque en el gráfico de arriba solamente está mostrando la primera etapa. ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Exotérmica. Bien las dos que contestaron. Bien. Es exotérmica, ¿sí? Bueno, fíjense en otra pregunta más. De paso están repasando para el parcial. Lo que han contestado ya tendrán aprobado, creo, el parcial. Lo que no contestan son lo que les falta de estudiar para que ustedes vean. Bueno, ahora bien, otra pregunta más. ¿Quién es más estable? ¿El reactivo o el intermediario? Vamos, chicos, no es una pregunta difícil. El reactivo. Sí, tiene menor contenido energético. ¿Quién es más estable? ¿El estado de transición 1 o el intermediario de reacción? El intermediario.
El intermediario tiene menor contenido energético, fíjese, a donde está la línea de las I en el diagrama de la parte de energía. Por otro lado, ¿cuál etapa es más rápida, la 1 o la 2? La 2, profe. La dos. La dos. La etapa 2 tiene menor energía de activación, ¿sí? Menor energía de activación. Otra pregunta, vamos al gráfico de arriba. ¿Cuál reacción ocurriría más rápidamente o cuál reacción sería más estable si comparamos la reacción de un alqueno con la del anillo aromático? La más rápida sería con el alqueno. ¿Y cuál tendría más estabilidad? La del benceno. ¿Sí? Menor contenido energético tiene, fíjese. ¿Sí? Bueno, todo esto se puede analizar a nivel de los gráficos que estamos viendo. Continuemos, ¿o quería agregar algo, Anaí? No, está bien. Está bien. También la otra cosa que se puede preguntar o analizar es cómo son, si los dos estados de transición los dos tienen mayor energía que el intermediario, pero entre sí, ¿cuál tiene mayor energía? Eso es otra cosa que se podría analizar. También, exactamente. Si un estado de transición tiene menor contenido energético, más rápido va a ocurrir la reacción, tomen en cuenta eso también, ¿sí? Y ahí se ve, fíjese a nivel de ese gráfico, ¿sí? Ahí se puede ver las diferencias. Bueno, avanzamos. Sí, por favor. Bien, estas son las reacciones generales. Nosotros no vamos a ver todas. En este PowerPoint están analizadas halogenación, nitración, sulfonación y, si no me equivoco, alquilación. Muy bien. Fíjense, estas son generalidades de las reacciones a partir del anillo aromático. Lo que a ustedes les debe quedar claro bien es que el tipo de reacción que ocurre es una sustitución electrofílica. Si reacciona con halógeno, va a ser una halogenación. Si reacciona con ácido nítrico, una nitración, ¿sí? La forma general como se la llama. Si es con un halogenuro de alquilo, alquilación, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver cada una de ellas, donde básicamente ocurre prácticamente lo mismo, que es generar un electrófilo y después ocurre el ataque nucleofílico a partir de los electrones pi del anillo. Veamos entonces. Por un lado se necesita la presencia de un catalizador, ¿sí? Para que ocurra la reacción y se pueda generar el electrófilo. ¿Sí? Fíjense en la secuencia que tenemos abajo. Se ha generado ya el electrófilo, después ocurre ese ataque nucleofílico, ¿sí? se adiciona en ese caso al anillo aromático el electrófilo, se forma el intermediario, el carbocatión, y fíjense en que ese intermediario está estabilizado por resonancia. Fíjense en los movimientos de electrones pi y cómo se van formando las diferentes estructuras resonantes. Después esa base va a extraer al protón, ¿sí? Y ese par electrónico de la unión va a formar o va a restituir la nube pi cíclica, donde ya el benceno estaría monosustituido, tiene una sustitución. Sí, eso de forma general, que es lo que pasa y que ya habíamos visto hace un rato. Bueno, en el caso de la halogenación, partimos de la reacción con halógeno. El halógeno tiene que reaccionar con un ácido de Lewis. Como es bromo, fíjense que el ácido de Lewis sería el tribromuro férrico. Si fuese cloro, actuaría con el tricloruro de aluminio. ¿Qué ocurre? ¿Qué característica tiene el ácido de Lewis? ¿Qué se acuerdan de química general? ¿Qué puede aceptar este ácido de Lewis?
el tribromuro férrico. Electrones. Pueden deslocalizar los electrones. Va a aceptar, fíjense que a nivel del bromo va a ocurrir una ruptura heterolítica, el ácido de Lewis va a aceptar al bromo rico en electrones y va a formar ese complejo, esa base, donde tenemos bromo 4, hierro, y está cargado negativamente. Y de esa forma se genera el electrófilo. Fíjense que el electrófilo sería el bromo positivo. Ahí ocurre la ruptura y forma el bromo positivo. Acá ocurre el ataque nucleofílico, se forma el intermediario de la reacción. Luego esa B, que vendría a ser el tetrabromo férrico, va a extraer el protón y va a formar ácido bromídrico. Va a formar ácido bromídrico. Y se va a constituir o formar el bromobenceno, que sería el producto de la reacción. ¿Se entendió? El otro producto que se forma sería ácido bromídrico. Escribilo ahí abajito de eso, Anaí, así queda claro ahí. ¿Sí? El ácido de Lewis solamente sirve para... Sería como para estabilizar, como para absorber un electrón del tribromuro. El ácido de Lewis es importantísimo acá porque si no, no podría comenzar la reacción. Al tener esta posibilidad de poder aceptar una especie rica en electrones, ¿sí? Y formar de esa forma el electrófilo. Nosotros necesitamos que se genere el electrófilo. Fíjense en cómo en la reacción en general se vuelve a reconstituir el tribromuro férrico. Está actuando como un catalizador de la reacción. ¿Se entendió? Tiene su gran importancia el ácido de Lewis. Recuerden lo que dijimos en las generalidades, que los compuestos aromáticos son muy estables y no son reactivos. O sea, poco reactivos son. Son poco reactivos. Si no hay un catalizador, que en este caso es el tribromuro férrico, no va a haber reacción. Sí, en todas las reacciones que veamos vamos a ver la presencia de un catalizador. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que recordar y aplicar. Bien. Acá hay un ejemplo parecido con el cloro. ¿Sí? Sí, nada más que en vez de aluminio es con hierro, pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Sí? El mecanismo es lo mismo. Se necesita un ácido de Lewis específico. Bueno, cuando trabajan con bromo, el tribromuro férrico, con cloro, el tricloruro férrico, pero sin embargo se pueden intercambiar, mientras que sea un ácido de Lewis. Sí, normalmente van a ver que la mayor parte de los libros se utiliza este catalizador en vez de este para formar el electrófilo. Pero bueno, son equivalentes, ¿no? Sí. Bien. Sigamos. Bien. Bueno, ahí está mostrado el mecanismo de otra manera. Es el mismo mecanismo, sino está explicado, que en el caso anterior me está explicado como para que ustedes también lo tomen de autoestudio. Sí, está tomado del McMurray, como dice. Otro mecanismo. Nitración. Sí, acá fíjense en cómo va a reaccionar con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, que es lo que no se deben olvidar. ¿Por qué? Fíjense que acá la reacción en general se va a constituir o formar como producto el nitrobenceno más agua. Veamos cómo se forman estos productos. El ácido nítrico, en presencia de ácido sulfúrico, fíjense que se va a protonar el oxígeno del ácido nítrico, queda con carga positiva, ocurre allí una ruptura heterolítica, donde el oxígeno se lleva el par electrónico de la unión y se forma agua. Ese es el otro producto que está en la reacción. Fíjense, se forma agua. Y se forma el electrófilo, que es el que nosotros necesitamos, el ion nitronio,
para que continúe la reacción. Ese ion nitronio va a obtener el ataque nucleofílico y se va a formar el intermediario. Fíjense cómo ya está adicionado al anillo el ion nitronio. A partir de la molécula de agua sale ese hidrógeno como protón, se restituye el anillo aromático y nos queda constituido o formado el nitrobenceno, más agua. En este caso sería más el protón que al principio restituiría el protón del ácido que fue dado. También. Por eso sería más agua el protón, que el protón vuelve a formar el ácido sulfúrico. ¿Sí? Una cosa para remarcar, fíjense que este compuesto en la nube de potencial no tiene nada de color rojo. Recuerden que el color rojo nos habla de una importante cantidad de electrones o de digamos de presencia de electrones y nucleofilidad. Y en este caso la nube es toda azul porque el compuesto no es nucleófilo sino electrófilo. ¿Sí? Es deficiente en electrones. Fíjense también cómo está colocado, cómo se escribe el nitrobenceno, porque es un gran error que cometen la forma de escribir, tanto como está arriba en la forma general, como está desarrollado acá abajo, porque esta forma desarrollada después nos permite a nosotros analizar la resonancia, a tomar en cuenta quién tiene la carga positiva o negativa, en el caso del nitrobenceno. Bien. Bueno, avanzamos a la siguiente reacción. Acá sulfonación. En este caso, fíjese que tenemos en presencia de ácido sulfúrico. Y se forma el ácido benceno sulfónico más agua. Veamos cómo se constituye o se forma. Tomen en cuenta que los hidrógenos estarían unidos a los oxígenos, ¿no? Tenemos el trióxido de azufre en presencia de ácido sulfúrico. Ahí arriba faltaría el trióxido de azufre en la reacción en general. Sí, en realidad creo que esto está sacado del libro que comenta que es ácido sulfúrico fumante, donde el 7% de ese ácido sulfúrico está como vapores de trióxido de azufre. Entonces, sí, por esa causa el libro no hace la aclaración, pero básicamente fíjense que acá sí se pone el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico porque están presentes los dos. Claro. ¿Sí? Fíjense en cómo está la distribución electrónica de Lewis en el trióxido de azufre. ¿Sí? En presencia de ácido sulfúrico, fíjense que se protona el oxígeno. Se protona el oxígeno. Luego ocurre el ataque, ese sería el electrófilo de la reacción. ¿Sí? Fíjese que el azufre tiene la carga positiva. Se va a unir al anillo aromático formando el intermediario, como veníamos viendo. En presencia de la base sale el hidrógeno como protón y se restituye la aromaticidad. Y se forma el ácido benceno sulfónico. Fíjense en las dos formas de escribirlo, tanto como está arriba, como está acá abajo de forma desarrollada, ¿no? Fíjense en las formas, tienen los tres, el azufre está unido, el anillo aromático se une al azufre directamente y tenemos los tres oxígenos y el hidrógeno. Bueno, adición de Friedel y Kraft. Tenemos un derivado de ácido, que es el cloruro de acilo o de ácido. En presencia también, fíjense, de un ácido de Lewis, el tricloruro de aluminio. ¿Sí? Como tenemos cloro, entonces utilizamos el tricloruro de aluminio. Y se forma un producto donde, ¿qué grupo funcional tiene ese producto? Este tipo de reacción, fíjese, ¿qué me permitiría formar? ¿Qué grupo funcional tiene el producto?
Es un carbonilo, ¿sí? Es un carbonilo. Se forma un carbonilo unido a un anillo aromático y depende del R. Ese R puede ser un grupo alquilo, puede ser un grupo aromático, más ácido clorhídrico. Veamos cómo ocurre la reacción. A partir del cloruro de acilo en presencia del ácido de Lewis, fíjense que lo toma al cloro cargado negativamente y se forma ese complejo de tricloroaluminio, con carga negativa. Y se forma el ion acilio, que el carbono tiene la carga positiva, sería el electrófilo. ¿Sí? Así se generó el electrófilo. Se une ese electrófilo al anillo, se forma el intermediario de reacción, sale el hidrógeno como protón y se forma nuevamente, se reconstituye la aromaticidad y se forma la cetona, en este caso, que sería el grupo funcional carbonilo. Bien. ¿Pasamos? ¿Sí? ¿O algo más para decir? No. Bien. Fíjense que la forma o el mecanismo es básicamente el mismo, nada más que hay que saber el inicio, cómo genero el electrófilo. Exactamente. Lo que ocurre después, ya a nivel del intermediario, es lo mismo. Van a ver aparecer a partir de ahora que el carbono con doble enlace con oxígeno, tenga lo que tenga para cualquiera de estos lados, se va a llamar carbono acilo o grupo acilo. ¿Sí? Eso es importante. No importa si está en carbonilo, si el carbonilo es aldehído, cetona, o si está presente en el ácido carboxílico, o en este caso como un derivado de ácido. Este carbono se lo conoce en general en química orgánica y también en química biológica como grupo acilo. Bien, pasamos. Y acá tenemos una liquidación. Bueno, acá tenemos ya, fíjense ahora, con un halogenuro o haluro de alquilo. ¿Sí? También específico, como es un cloruro de alquilo, un ácido de Lewis, el tricloruro de aluminio, y nos va a formar un grupo alquilo, unido al anillo aromático. En este caso, tenemos si fuese el cloruro de metilo, fíjense de que el ácido de Lewis tomaría el cloro y se formaría el tetracloruro de aluminio, y nos quedaría formado el electrófilo. ¿Sí? El electrófilo, que dice ahí carbocatión, sería un electrófilo. Se une al anillo aromático, se forma el intermediario, sale el hidrógeno como protón y se forma un alquil benceno. Si tenemos, como en este caso, el metil, sería un metilbenceno o tolueno, más el ácido clorhídrico. Como estamos trabajando con cloro, sería más el ácido clorhídrico. ¿Sí? Bueno, ahí mezclamos un poquito el mecanismo general con un ejemplo en particular para que ustedes se orienten. Sí, bueno, acá hay más ejemplos. Quizás, no sé si quieres mencionar algo de esto, Víctor. Sí, fíjense acá, fíjense ¿alguien se da cuenta qué qué electrófilo se formaría entre ese halogenuro de alquilo y el ácido de Lewis? ¿Cómo sería la pregunta, profe? ¿Qué tipo de electrófilo se formaría? Recuerden que el ácido de Lewis va a captar el cloro como cloruro secundario. y va... Secundario, profe. Sería Electrófilo. la carga positiva, a ver si lo alcanzan a ver. La carga positiva, ¿se vean ahí? Avísame por la duda. Lo que pasa es que tengo que dejar de compartir pantalla. Déjame, a ver, ahora sí. Fíjense que se formaría este electrófilo, donde tenemos la carga positiva sobre este carbono. Sí. Ocurre un pasaje y formaría nuevamente este electrófilo. ¿Cuál de los dos sería más estable?
abajo. El de abajo, porque tendría acá, fíjense, un terciario y acá está en un primario. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se llama esto que ya lo habíamos analizado, creo que en la segunda clase? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Lo tomaron ya? ¿Lo tomaron? Sí, se ve, sí se ve. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? Vuelven a poner a la diapositiva esa, a ver. ¿Qué ocurrió? Hay un reordenamiento, en este caso de hidrógeno, que se traslada con el par electrónico de la unión. ¿Cómo se llama este proceso? En el chat respondieron. ¿Cómo? En el chat respondieron isomería. Se escucha muy bajito la voz, tu voz. En el chat respondieron, profe. Isomería, dice Agustina Marcial. Vas, pregunta. No. Pues eso se llama transposición. Se está transponiendo el hidrógeno con el par electrónico de la unión. ¿Por qué se transpone? ¿Qué es lo que gana, en este caso, esta deficiencia de electrones? Está ganando estabilidad. Sería más estable, fíjense en el secundario, esa deficiencia de electrones. Por eso que pueden formar dos tipos de productos. El sec-butilbenceno o butilbenceno, y fíjense en las proporciones en que se forma, en el 65% de sec-butilbenceno, debido a este proceso de transposición donde sería más estable ese electrófilo. Lo mismo ocurre en el proceso que tienen abajo. Fíjense que también ocurre esa transposición. Por eso que estaría en mayor proporción y cantidad o mayoritario el 1,1-dimetilpropilbenceno. Pasaría a ser uno terciario. Fíjense, de un primario pasa a un terciario. Sería más estable. Bueno, esto es algo que ya habíamos visto cuando habíamos visto tipos de reacción y lo que podía ocurrir en una reacción que era la transposición. Continuemos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, acá tenemos, fíjense, diferencias en velocidad de reacción y en reactividad. Fíjense que acá tenemos el fenol con mayor reactividad, después el benceno, un clorobenceno y el nitrobenceno. Ese sería el orden de reactividad debido a la presencia de un sustituyente o no, y ver qué tipo de sustituyente tiene mayor reactividad y por qué, que es lo que vamos a ver ahora. Porque el fenol tiene mayor velocidad de reacción y reactividad que el nitrobenceno. ¿Sí? Se debe a la presencia del sustituyente al anillo aromático. Bueno, veamos. En este caso vamos a diferenciar dos grandes grupos de acuerdo a los sustituyentes, como activadores o desactivadores. Un activador, como es el caso de lo que tenemos puesto allí, que sería en presencia de cuando tenemos un grupo hidroxilo, donde tenemos una amina. En este caso son activadores. Esos dos serían activadores. Un tolueno también, un metilo o un alquilbenceno también es un activador, ¿sí?
Lo que ocurre acá es que le va a dar densidad electrónica al anillo aromático. Fíjese en el caso del fenol cómo le da la densidad electrónica al anillo aromático. Y ese par electrónico, fíjense que puede continuar la resonancia, se colocaría el par electrónico en el carbono 2. El carbono 2 tendría una densidad negativa. Lo mismo ocurre con la anilina. Los otros casos son desactivadores, más en el caso del compuesto que tiene el halógeno, son desactivadores, ¿sí? Pero después vamos a ver por qué está puesto arriba. Le voy diciendo por la duda. Un activador va a orientar a posiciones orto y para, como en el caso del fenol y del aminobenceno. En el caso de un desactivador va a quitar densidad electrónica al anillo, le baja la estabilidad y lo hace menos reactivo, como en el caso, por ejemplo, de la acetona. Fíjese, en el caso de la acetona, al tener el carbono doble enlace con el oxígeno más electronegativo, los electrones pi se van a ubicar sobre el oxígeno. Eso hace que salga electrones del anillo aromático y forme así un doble enlace. Fíjense que el carbono 2 quedaría positivo ahora. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el nitro, con el grupo ciano o el sulfúrico o lo que tenemos también como amina terciaria. Entonces, en este caso son desactivadores. Un desactivador dijimos que va a orientar a posiciones meta, que sería 3 y 5. En el caso de un activador, orienta a posiciones orto y para, donde las posiciones orto serían 2 y 6, la posición para la número 4. Ya en primera instancia, fíjense cuando les decía recién, en el caso de un activador, le da estabilidad al anillo aromático, le da densidad electrónica, hace que sea más reactivo. Fíjense de que en el par electrónico pi del anillo aromático se pondría en posición 2, que sería la posición orto. Fíjense que ese carbono en posición 2 puede recibir un electrófilo. Por eso es que los activadores son orto y para. En el caso del halógeno, es un desactivador, pero orienta, es el único que va a orientar a posiciones orto y para. ¿Sí? Un halógeno es un desactivador, ¿sí? En presencia con el anillo aromático, pero va a orientar a orto y para, va a ser el único. Todos los desactivadores orientan a posiciones meta. Muy bien. Bueno, Acá tenemos lo mismo. ¿Quiere explicarlo, Anaí, esto, por favor? Sí, básicamente lo que está acá explicando es los distintos grupos que tenemos que van a estar sustituidos como primer sustituyente a los anillos aromáticos, al anillo aromático, y cuál es la fuerza o la capacidad de activar o desactivar el anillo. Los que están hacia la derecha, ¿sí? Los que están en la parte rosada hacia la derecha son activadores muy importantes porque aportan densidad electrónica al anillo. Acá está el caso de los halógenos, que está en el medio, y que si bien son desactivadores, fíjense que el color en el que están orientan orto y para, como comentó el profesor, ¿sí? Son quitadores de electrones, y todos estos son quitadores de electrones. Los electrones van hacia los átomos más electronegativos, que es el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, y que están más alejados del anillo aromático. Inmediatamente unido al anillo aromático hay o carbono o azufre, y no oxígeno ni nitrógeno. Entonces, el efecto inductivo hace que, entonces, acá el efecto inductivo hace que los electrones vayan hacia el oxígeno o el nitrógeno y sean quitados del anillo. Entonces,
aumenta la velocidad disminuye la velocidad de la reacción porque el intermediario es menos estable. Tomen en cuenta bien los grupos funcionales que están unidos al anillo aromático para diferenciar entre activadores o desactivadores, y de esa forma no van a cometer errores. Bien, acá, perdón. Ahí está. Esto también tiene que ver con lo que le decía hace un rato. Fíjense en cómo en el caso del fenol le da densidad electrónica al anillo y el carbono 2 se pone con densidad electrónica. Por lo consiguiente, un electrófilo se puede unir a ese carbono 2. Si ustedes continúan la resonancia, van a ver que en el caso del fenol y de todos los activadores, tanto la posición 2, 4 y 6 van a estar ricas en electrones y van a poder recibir electrófilos en esas posiciones. Sí, pueden continuar la resonancia ustedes. A ver, veamos ahí del fenol, a ver si podemos armar una más. En el caso del fenol, fíjense que el carbono 2 tendría la densidad electrónica y puede recibir el electrófilo. Continuemos la resonancia, a partir de ahí, fíjense que tenemos cuál sería la otra estructura resonante que se podría formar allí. Fíjense que se deslocaliza el par electrónico sobre, tenemos la posición, iría sobre el carbono 2 y 3 y nos quedaría, a ver. No, de los electrones que están afuera en el carbono 2, iría hacia adentro del anillo aromático. Acá, esto. La flecha está mal indicado ahí, Anaí. ¿Esta flecha? En el negro que lo pusiste. Esta flecha. Claro, el par electrónico del 2 iría hacia adentro del anillo. Ay, para que borre mal. Sí. ¿Qué par electrónico? Claro, entre el 3 y el 4, el par electrónico ese se ubica sobre el 4. Este par electrónico, ¿qué? Y 1, 2, 3, 4. Acá. Ahí, y el par de la unión pi estaría ahora sobre 2 y 3. Ahí, esa sería la otra estructura resonante que se formaría a partir de esta que está puesta acá en la pantalla. ¿Sí? Y así continúa la reacción. Fíjese que está la posición 2, la posición 4 y la 6 va a ocurrir lo mismo. Entonces en esas posiciones puede nuevamente formarse o unirse allí el electrófilo, por eso es que orienta posiciones orto y par. Dame un segundito que ya la termino. Sí. Dale. Ahí está. ¿Se entendió? Y el último movimiento sería este. Exactamente. Y se vuelve nuevamente a formar el benceno y ya está el sustituyente nuevo. Fenol. Uy, el fenol. Bueno, El fenol. El OH no se ve porque me quedo sobre lo negro. Bien. Listo. Borro todo esto. Ustedes lo pueden hacer con los otros, si quieren. Acá está un diagrama de energía. Fíjense que es en etapa, ¿no? Y tiene las producciones de los intermediarios en este caso. Fíjense que cuando parten del benceno o cuando parten del tolueno, ¿quién tendría mayor velocidad de reacción, el tolueno o el benceno? Viendo el gráfico, ¿quién tiene mayor velocidad de reacción? ¿El tolueno o el benceno? El tolueno. El tolueno, ¿sí? El metilbenceno. Y fíjense si orienta posiciones
meta y a posiciones orto y para. ¿Cuál sería con mayor velocidad de reacción? En el caso del tolueno. El tolueno, hemos dicho, por un lado, comparamos benceno con tolueno. ¿Quién es más reactivo? El tolueno. ¿Sí? Por eso es que el benceno está arriba. Ahora, ese tolueno, si está sustituido nuevamente, fíjese si ingresa a posición meta o si ingresa a posición orto y para. ¿Cuál sería más estable, la meta o orto y para? Orto y para. Orto y para significa que el tolueno es un activador, ¿sí? Como habíamos clasificado anteriormente. Y si ustedes quieren poner acá ahora de un desactivador, ¿dónde lo ubicarían de estos tres, del tolueno, del benceno? ¿Dónde ubicarían un desactivador? Por encima. ¿De quién? De ambos. O sea, Exactamente, por arriba del tolueno y del benceno. ¿Sí? Porque un desactivador dijimos que tiene menor velocidad de reacción que un activador, que el benceno. Muy bien, me alegro que se haya entendido. Bueno, acá tenemos ver esto o no? y la explicación. Fíjense en posición orto, que sería más estable, y en la posición para, los diferentes porcentajes que se obtienen. Y en menor medida la meta, como veíamos recién, esto para relacionarlo con el gráfico. ¿Sí? Está explicado a nivel de las estructuras resonantes que se forman. Acá tenemos del cloro, el cloro-benceno. Dijimos que es un desactivador, pero es el único que va a orientar a posiciones orto y para. ¿Por qué? Tiene que ver, fíjense, con las estructuras resonantes que se forman. Y en este caso, como en posición para y en posición orto, está en mayor porcentaje el producto que se va a formar. Está explicado a nivel del intermediario que se van formando, ¿sí? Por la estabilidad que tiene. Bueno, este es el caso de los desactivadores. Acá dijimos que quita densidad electrónica al anillo. Si hagamos el mismo análisis, fíjense, se delocaliza en el primer ejemplo, sobre el oxígeno, el par electrónico pi, y sale del anillo aromático, ¿sí? Y se forma ese doble enlace. Fíjense que el carbono 2 queda con carga positiva. Entonces en esa posición no podría ingresar el electrófilo. Si continuamos la resonancia, el par electrónico que está entre carbono 3 y 4 se va a delocalizar sobre carbono 2 y 3. Y el carbono 4 va a quedar positivo ahora. Y si sigue la resonancia, después el positivo va a estar sobre el carbono 6. Fíjense que las posiciones 3 y 5 no tendrían esa carga positiva, y es por eso que en esas posiciones podría ingresar el electrófilo. Por eso es que orienta a posiciones meta, que serían 3 y 5. Porque en las posiciones 2, 4 y 6 tiene una carga positiva por resonancia. Esto es lo que explica por qué el electrófilo ingresa en esas posiciones de 3 y 5. Bueno. ¿Se entendió? Sí, seguiría así. Ya hago la última estructura. Perfecto. Si querían ahí poner en la estructura acá el carbono 2, 4 y 6 para que lo vean, por la duda si no se ubica. Ahí va. El número. Sí, ya va. Perfecto, no hay problema. Le pongo con otro color. Este sería carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hay carga positiva en el carbono 2, hay carga positiva en el carbono 3 y hay carga positiva en el carbono 6.
Y los que no tienen carga positiva, que van a ser los que tengan carga negativa, van a ser el 3 y el 5. Esos son los que van a poder tener la carga negativa mientras se hace la resonancia. ¿Sí? Sí, el positivo no va a estar en esas posiciones, sí en 2, 4 y 6. Muy bien. Acá es lo mismo, fíjense entre el benceno y un desactivador, que es lo que dijeron ya hace un rato. Acá se dan cuenta perfectamente cómo un desactivador tiene menor velocidad de reacción y es menos estable, fíjense, que el benceno. Por eso que está por arriba, en el perfil energético de la reacción, está por arriba, fíjense, del benceno. Y por otro lado, la diferencia entre orto y para y meta, fíjense que la meta sería más estable que las orto y para, por eso que por allí sigue la reacción de un desactivador. Acá están los porcentajes. Exactamente, ¿sí? Siguiendo lo mismo, acá ya tenemos un benzaldehído, fíjense en posición meta un 72%, y un para y orto, para este caso sería menos estable. Y ahí tienen la estructura resonante para aquellos que no han entendido resonancia, lo hagan. Bien. O lo analicen. ¿Esto es un cuadro de resumen? Bien. Acá lo mismo también, fíjese lo que venimos diciendo ya. Activadores, lo que están puestos allí como ejemplo, posición orientador, orto y para. Y en el caso de un desactivador, a posición meta. Los halógenos serían desactivadores contra un anillo al anillo aromático, pero van a ser los únicos que van a orientar a posiciones orto y para. Y eso es todo. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda del tema? No, profe. Muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora con compuestos oxigenados. Bien. ¿Sí? Que vamos a comenzar a ver alcoholes. Acá te pregunto, antes de Sí. abrir el PowerPoint, te pregunto si querés que comencemos con reacciones de alcoholes o con nomenclatura de alcoholes. Sí, la nomenclatura, generalidades. Bueno. Así podemos analizar un poquito, nos distendemos un poquito más. Ok. Para muchas reacciones. Bueno, muchas reacciones. Ok, ahí lo proyecto. Este PowerPoint, chicos, les aviso que es hecho en colaboración con la profesora Mariana Alonso Pedano, así que no es de mi autoría ni la del profe, pero bueno, ya trabajar en colaboración es bastante bueno. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la nomenclatura de alcoholes, fenoles y éteres. Después la de aldehídos y cetonas va a quedar para otra clase, ¿sí? Bueno, estas son las funciones oxigenadas. Nosotros en esta unidad en la que estamos es la unidad número 5 ya. Y en la unidad número 5 tenemos todas las funciones oxigenadas, pero nosotros en la práctica lo vemos en dos prácticos, en el práctico 5 y en el práctico 6. En el práctico 5 vemos alcoholes, lo vemos en alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas, y luego en el práctico 6 vemos ácidos carboxílicos, éteres y cetonas. O sea que vamos a abordar esta primera parte. Bien, este cuadro ya lo conocen, ya lo hemos visto antes, donde se presentan todos los grupos funcionales. Vamos a ver las propiedades de los alcoholes. ¿Sigo yo o seguís vos? Seguí, así yo descanso la voz. Bueno, perfecto. Para que yo intervengo. Que pongo el anclaje y pongo la cámara. ¿Sí? A ver, acá. Bien. Entonces, bueno, los alcoholes tienen el grupo funcional hidroxilo, que así se llama, hidroxilo, y su fórmula es ROH. Se llaman así porque se los toma como derivados del agua, ¿sí?
donde uno de los hidrógenos es reemplazado por un carbono o por un grupo orgánico. El carbono que está unido al oxígeno puede tener hibridación sp3 o no, pero el oxígeno sí tiene hibridación sp3. Vamos a ver que hay algunas excepciones. Normalmente el carbono sí tiene hibridación sp3, pero el oxígeno es lo importante, acá tiene hibridación sp3. Acá está mostrada la estructura tridimensional de un alcohol, que si cada uno de estos enlaces está unido a hidrógeno, sería el metanol. Bien, eso sería de esta primera diapositiva. Bueno, acá esto yo no lo voy a leer, ustedes lo pueden analizar solos, pero la verdad es que el uso de los alcoholes es inmenso, porque por un lado son solventes de muchos productos, tanto cosméticos como alimenticios, y bueno, ni de más está decir que alegran la vida de muchos de nosotros al ser parte de las bebidas alcohólicas, ¿no? Así que es algo muy importante a nivel social en el mundo. Hay alcoholes como el metanol, que es un alcohol pequeño, al igual que el metanol es altamente tóxico, es un veneno, y el etanol, no es tan tóxico, por eso lo podemos ingerir, ¿sí? Bien, acá en alcoholes se van a dar cuenta que vamos a volver a ver esto de primario, secundario y terciario, y vamos a clasificar a los alcoholes como primarios. Fíjense que en este caso, este alcohol es un alcohol primario porque el carbono que tiene el grupo hidroxilo está unido a un carbono, ¿sí? Entonces, este carbono que contiene al grupo hidroxilo está unido a un carbono. Si más pequeño que primario sería el metanol, ¿sí? El metanol, que no tiene carbono primario, porque este carbono no está unido a ningún carbono. Luego, alcohol secundario, porque el carbono del hidroxilo está unido a 2 carbonos, y alcohol terciario, porque el carbono del hidroxilo está unido a 3 carbonos. Y acá tienen un montón de ejemplos, algunos muy comunes y otros ya un poquito menos comunes, pero por ejemplo el colesterol, que es una molécula muy conocida por nosotros, que posee un solo grupo hidroxilo, ¿sí? Y está en un carbono secundario. ¿Sí? Va a ser importante esta clasificación porque esto va a tener que ver después con el intermediario de reacción que se va a formar en las reacciones de los alcoholes. Anaí, permíteme. Sí, por favor. El grupo funcional es hidroxilo, ¿sí? Tal como representante de los alcoholes, vamos a ver los fenoles, pero el grupo funcional es hidroxilo, es así como lo tienen que nombrar. Para no hacer apología a lo que decía hace un rato Anaí del alcohol, no hay que tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Pero bueno. Por otro lado, aprovecha, no quería intervenir para que aproveche, sabe qué es la nomenclatura, la diferencia que hay. Bien, para que describa esto, por ejemplo. ¿Sí? Víctor, sí. Perdón. Sí. Que describa esto. Bueno, claro. Ya vamos a ver las reglas, pero fíjense que nosotros siempre buscábamos la cadena más larga de carbonos, en este caso tiene 1, 2, 3 o 1, 2, 3, y el grupo hidroxilo va a tener prioridad sobre cualquier grupo que sea doble enlace, triple enlace o halógeno, va a tener prioridad. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar la cadena más larga, que tiene 3 carbonos, entonces el prefijo es prop, la terminación es ol, los alcoholes, la terminación es ol, ¿sí? Y vamos a colocar el sustituyente, siempre el sustituyente lo colocamos adelante con su numerito. El carbono 1 siempre va a ser el carbono que esté unido inmediatamente al grupo hidroxilo, entonces vamos a tener el 2-metil, un propanol. ¿Por qué es necesario poner este 1? Porque también el hidroxilo podría estar acá. Y si el hidroxilo está acá, vamos a tener el 2-metil, 2-propanol, ¿sí? Que sería un isómero. ¿Sí? Pero que también sería diferente porque este alcohol es primario y el 2-metil, 2-propanol, ustedes van a averiguar qué tipo de alcohol es. Tarea.
En este caso también hay un alcohol primario, fíjense, pero es un alcohol muy particular, el alcohol bencílico, porque si bien este carbono que está inmediatamente, que está unido al hidroxilo, está inmediatamente unido a un carbono, este carbono no es un carbono común, sino que es parte de un anillo aromático. Y este va a tener distintas propiedades que los otros alcoholes primarios. En el caso de este alcohol secundario, fíjense que tenemos la cadena más larga de 4 carbonos, y el grupo hidroxilo no está terminal, no está en ninguno de los carbonos del extremo, sino en uno de los carbonos del medio. Podría estar en este o en este, sería lo mismo. Entonces, como tiene 4 carbonos, decimos que es un butanol, but y ol, ¿sí? La raíz es but, la terminación es ol, pero fíjense que como no está en el carbono 1, colocamos la posición del hidroxilo. Van a ver que cuando el hidroxilo está en el carbono del extremo, en el butanol, se va a poner N-butanol. Y N-butanol va a ser, perdón, horrible escribo, N-butanol va a ser un alcohol primario y la N significa normal. Quiere decir que está en el extremo. Siempre que aparezca la N quiere decir que está en el extremo. Bueno, en este caso tenemos un alcohol secundario, pero es cíclico. Cualquiera de estos carbonos son equivalentes. Y como hay un solo hidrógeno sustituido acá, este carbono va a ser el 1 y no se va a nombrar. Entonces, directamente, el ciclo se llama ciclohexano. Si tenemos sustituido un alcohol, ponemos la terminación ol, ciclohexano. Y en el colesterol ya les comenté que tenía un grupo hidroxilo, pero me gustaría saber si encuentran otro grupo funcional. ¿Hay otro grupo funcional en el colesterol? Preguntita que les puedo ayudar en el parcial. Reconocer grupos funcionales. Un alqueno, profe. No se llama alqueno. ¿Cómo se llama? Cicloalqueno. No se llama cicloalqueno. El grupo funcional, ¿cómo se llama? No la familia de compuestos. La familia de compuestos, ¿Fenil? alcoholes, el grupo funcional es hidroxilo. ¿Cómo se llama la familia de compuestos? Están diciendo ustedes alquenos. ¿Cómo se llama el grupo funcional? Doble enlace. Muy bien, doble enlace. Cuidado con eso, chicos, ¿no? ¿Sí? No se llama alqueno. Alqueno es la familia de compuestos. Y bien, llegamos al alcohol terciario, ¿sí? Otra vez miramos la cadena más larga. Tiene 3 carbonos, entonces propanol. Ahí tenemos el hidroxilo, está unido a un carbono terciario, está unido al mismo carbono que tiene el metilo. Primero nombramos el sustituyente, 2-metil, 2-propanol, pero quiero que tomen en cuenta que como este carbono es terciario, también a esto se lo va a llamar terbutanol. ¿Sí? Ay, estoy dibujando una F. Bueno, escribo acá. Terbutanol. Terbutanol o alcohol terbutílico. Perdón que escriba chuecos, es que si no, no llega. ¿Sí? Acá en este caso, este FH está indicando la presencia de un grupo, perdón, estoy escribiendo, me cuesta mucho escribir con el mouse, a veces escribo con el dedo. El FH significa la presencia de un grupo fenilo. Fenilo como sustituyente o fenil. Entonces, en este caso vamos a tener un esperen que borro esto, está acá molestando el nombre, un trifenilmetanol, ¿sí? El carbono al que está unido directamente el hidroxilo es un solo carbono, es un alcohol metílico, pero está sustituido los 3 hidrógenos por el grupo fenilo, entonces un trifenilmetanol. Y acá tenemos un alcohol cíclico terciario. Fíjense que tenemos el ciclopentano, pero está sustituido. Entonces, este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos, por lo tanto es terciario, y el hidroxilo está en ese carbono. Entonces, como los dos sustituyentes están en el mismo carbono, vamos a decir que el carbono 1 es el carbono donde está el hidroxilo. Si no estuviese el metilo, esto se llama ciclopentanol, nada más, así como el de acá arriba era ciclohexanol.
Como hay un sustituyente metilo, vamos a decir que el metil está en el carbono 1, que es el carbono donde está el grupo hidroxilo. Y por eso el nombre de un metil ciclopentanol. ¿Algo para aportar? ¿Víctor? No, sigan, está bien, sigan. Bien, bueno, entonces eso es haber hecho la nomenclatura sin haber mirado las reglitas, pero acá están todas las reglas que yo les he comentado de manera práctica, ¿sí? Como siempre, buscar la cadena más larga, ubicar el grupo hidroxilo, ¿sí? Si es necesario, se va a nombrar, acá no, porque está en el extremo, acá tampoco, pero acá como está en carbono 2, sí, vamos a tener que colocar el nombre. Luego, numerar para poder encontrar cuáles son los sustituyentes, y si hay un sustituyente de sustituyente, también, pero fíjense que en este caso, que parece tan complicado, que es el tercer caso, ¿sí? Este caso me parece bastante sencillo, tenemos 5 carbonos, en el mismo carbono tenemos el hidroxilo, o sea que es 2-pentanol, pero tenemos un grupo metil. Este caso tenemos un diol, y acá sí prestemos atención, un diol es un compuesto que en la misma cadena o en el mismo ciclo tiene 2 grupos hidroxilos. Ninguno de ellos tiene prioridad sobre el otro. Entonces lo que nosotros tenemos que ubicar, comenzamos a contar de manera que a los 2 les quede el menor número. Acá sería lo mismo contar hacia la derecha que contar hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda que hacia la derecha. Y vamos a tener 1,4 ciclohexanodiol. ¿Sí? Ahora, este cis, recuerden que los compuestos cíclicos no tienen libre rotación de sus enlaces sigma, sino que va a formar una estructura, no es plana, pero va a formar una estructura tridimensional donde ciertos sustituyentes van a estar hacia arriba y ciertos sustituyentes van a estar en lo que sería el plano ecuatorial de la molécula. Ya les voy a mostrar una estructura molecular en un ratito. Y entonces, como en este caso está hacia el mismo lado, se llama cis. ¿Alguien está por preguntar algo? Perdón. Perdón, pensé que alguien estaba por hacer una pregunta. En este caso, que parece muy complejo porque está este sustituyente, fíjense que lo que hacemos es buscar la cadena más larga. Y es butanol, es un but, es 4 carbonos. El hidroxilo está en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos como sustituyente al fenil. Más allá de que esta molécula pueda tener más comportamiento de aromático que de alcohol, para nombrarla es conveniente que nosotros la nombremos como un alcohol sustituido con un fenilo, más allá de sus propiedades químicas. ¿Sí? De todos modos, tanto el grupo alcohol como el grupo fenilo o el grupo aromático van a tener cada uno, van a poder desarrollar cada uno distintos tipos de reacciones frente a distintos tipos de reactivos y condiciones. Bien. Bien, y acá, hay una explicación de cómo nombrar los ciclos, ¿sí? Si son cis o trans, ¿sí? Eso se los dejo para que lo miren. Y acá hay una explicación de que lo que nos hace ver básicamente es que el alcohol tiene prioridad sobre el doble enlace y el triple enlace, y que cuando tenemos mucha complicación de sustituyentes, ¿sí? Tenemos muchos grupos funcionales. Acá tenemos un grupo funcional. ¿Cómo se llama este grupo funcional? De paso repasamos para el parcial. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Enlace triple o triple enlace. ¿Cómo se llama este grupo funcional? Doble enlace. Doble enlace. Y acá tenemos el grupo hidroxilo. Entonces, en este caso que tenemos 3 grupos funcionales, el de mayor prioridad es el hidroxilo, por eso está al último. Y fíjense que lo que se hace es poner el nombre de la cadena más larga. El grupo de menor prioridad es el alqueno, entonces se marca que es 3-en porque está en el carbono 3. El de segunda prioridad es el alquino, ¿sí? Que tiene mayor prioridad que el alqueno, pero menor que el alcohol. 5-in, un ol, ¿sí?
Entonces, de esa manera, y los otros están nombrados de la misma manera, agarramos el más complicado, como para que se entiendan, lo otro ustedes lo pueden analizar. ¿Sí? Acá también tenemos doble enlace de alcohol, y acá también tenemos doble enlace de alcohol. Perdón, hidroxilo, quise decir. Bien, acá tenemos nomenclatura cuando hay otro grupo que tiene mayor prioridad que el alcohol, como por ejemplo los grupos carboxílicos. El grupo carboxilo tiene mayor prioridad que el alcohol, y el grupo carbonilo tiene mayor prioridad que el alcohol. Con lo cual, fíjense que el grupo hidroxilo se nombra como hidroxi y se nombra como un sustituyente. Y el grupo que tiene mayor prioridad es el que le da el sufijo a el compuesto. ¿Sí? Yo voy a dejar para que ustedes esto lo analicen, ¿sí? Porque está todo con los nombres y está bien explicadito, ¿sí? Es oportuno que les diga que en la guía de nomenclatura que está colgada en la plataforma, en la última página está la bibliografía, y en la anterior a la bibliografía hay una tabla donde indica los grupos funcionales y quién tiene mayor prioridad que quién. Y ahí explica esto, que el grupo hidroxilo es más importante que el doble enlace y que el triple enlace, pero no es más importante en las propiedades que le va a dar el compuesto que los grupos carbonilos y los grupos carboxilos y los grupos aminos. Entonces eso es importante que la revisen esa tabla para que puedan hacer correctamente la nomenclatura. Bien, y acá está lo que yo les decía recién a modo de resumen, ¿sí? Y fíjense que el de mayor prioridad de todos es el carboxilo, ¿sí? Siguen los derivados de ácido, luego el nitrilo, el grupo carbonilo, y recién viene el alcohol, ¿sí? Fíjense que recién viene el alcohol, el grupo hidroxilo, luego la amina, y todos los otros grupos, por eso doble enlace y triple enlace no está, le siguen en prioridad. Fíjense que acá está el resto de los grupos, y luego de los grupos oxigenados recién viene el doble enlace, el triple enlace, los halogenuros y otros compuestos. Obviamente, aquellos que solamente tienen carbono e hidrógeno, que son los alcanos, son los que tienen menor importancia para ser nombrados como familia de compuestos. Bien, acá hay otras reglas que tienen que ver con cómo nombramos dioles. Lo que hay que tener presente para nombrar dioles es poder asignar la cadena más larga al diol, y por el otro lado el menor número posible, ¿sí? Fíjense que es mucho más conveniente tomar esto como cadena más larga que el ciclo, y el ciclo tomarlo como un sustituyente. Entonces tenemos un carbono, 2, 3, 4, 4 carbonos, porque este es sustituyente del carbono 4, entonces es butano. Y la terminación ol está después de indicar dónde están los dos grupos hidroxilo. Entonces butano, 1,3-diol, y fíjense que ponemos que el ciclohexil está en el carbono 1, perdón, el carbono 1 es este, no el que yo les marqué, ¿sí? ¿Por qué? Este error que acabo de cometer me sirve para explicarles un error que cometemos muy, muy fácil cuando no contamos bien, cuando contamos rápido como yo hice. Yo conté por acá y pensé que este carbono era parte de la cadena más larga, pero no, es parte del sustituyente. Si este carbono es parte del sustituyente. Entonces, para darle el menor número, comienzo a contar por este carbono 1, 2, 3, 4. Y al carbono 1 va a estar sustituido no tan solo el grupo hidroxilo, sino el grupo ciclohexil, que proviene del ciclohexano. ¿Sí? Sí, bueno. Aparte está más sustituido, por eso es que se comienza por ahí. Está doblemente sustituido, por eso el carbono 1 en ese caso. En ese caso. Los otros ejemplos son muy sencillos y hay comunes. Ustedes van a ver que si leen las etiquetas de los alimentos, de los champúes, de los desodorantes, etcétera, de todos los productos que usan en cotidiano y compran en el súper, van a ver que aparece la palabra etilenglicol, porque es un solvente, o propilenglicol, ¿sí?
quizás este tiene un nombre común, pero son alcoholes que son muy comunes y son muy usados en la industria, tanto alimenticia como farmacéutica, ¿sí? Y si bien el nombre es etano 1,2-diol, se conoce como etilenglicol y propilenglicol, respectivamente. Y hay uno más, que es cuando hay acá 2 hidrógenos y un hidroxilo más, que vendría a ser el propano 1,2,3-triol, que se conoce con el nombre de glicerol y algunos le llaman glicerina. Ese ya no sería un diol, sino un triol, pero se los nombro porque la mayor parte conoce los jabones de glicerina, pero no sabe cómo están formados y que hay 3 grupos hidroxilos en un compuesto que tiene 3 carbonos. Bueno, borro la pizarrita y avanzamos. Bueno, acá simplemente mostrar, como en todos los grupos funcionales, que hay alcoholes que son de uso comercial y que tienen nombres conocidos. Acá les muestra justamente el que estaba nombrando recién, que es el glicerol, ¿sí? Que también, fíjense que en la diapositiva anterior se nombró etano 1,2-diol y acá se pone 1,2-etanodiol, es otra forma. Lo mismo acá, ¿sí? Bueno, el alcohol bencílico también es muy usado en la industria. El alcohol alílico, el terbutílico, que recién lo vimos cuando vimos alcoholes terciarios, ¿sí? El etilenglicol, y bueno, y todos los otros que también son van a ver que son muy mencionados en la bibliografía, porque se los utiliza para ejemplos de reacciones, y porque al tener bajo peso molecular, son buenos, en general son buenos solventes, y sí, buenos solventes. Bueno, borro esto. ¿Qué dice esto? Perdón. Bueno, simplemente describir algunas propiedades físicas de la familia de los alcoholes. Como hay oxígeno unido a hidrógeno, obviamente la interacción que van a tener los alcoholes entre sí es puente-hidrógeno. También van a interaccionar con agua por la interacción de puente-hidrógeno, con lo cual los alcoholes de bajo peso molecular van a ser solubles en agua. De bajo peso molecular es hasta 5 carbonos en este caso. A medida que aumenta la cantidad de carbono, va a tener más propiedades parecidas a un hidrocarburo, o sea, va a aumentar la polaridad, ¿sí? Y entonces la solubilidad en agua va a disminuir. Y acá nos comenta que por encima de 10 o 12 carbonos ya son sólidos a temperatura ambiente, perdón. Estos son sólidos a temperatura ambiente. La mayor parte de los alcoholes son líquidos a temperatura ambiente, pero luego, no sé si de 11 o 12, de 7 u 8 ya empiezan a ser sólidos a temperatura ambiente. Bueno, estos son los más conocidos, el metanol y el etanol, ¿sí? Son volátiles, son líquidos que tienen lo que ustedes estudiaron en química general como una presión de vapor elevada, una alta presión de vapor, ¿sí? Bueno, hay algunos alcoholes que tienen un olor muy característico, ¿sí? Ya los vamos a ir conociendo, pero avanzamos, ¿sí? Bueno, esto es parte práctica, lo vamos a ver en la práctica. Bien, fenoles. ¿Quieres aportar algo, Víctor, o sigo? No, sigan con la parte de fenoles, después en reacciones ya voy a dar yo. Bien, lo que es acerca de fenoles, el grupo funcional sigue siendo hidroxilo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con la familia de los alcoholes es que en la familia de los fenoles el hidroxilo está unido a un grupo arilo, y un grupo arilo es un aromático. Entonces, los fenoles son compuestos aromáticos, donde se va a reemplazar un átomo de hidrógeno por un átomo por un grupo hidroxilo. Ya sabemos que los compuestos aromáticos tienen todos carbonos con hibridación sp2, sin embargo, el oxígeno del grupo hidroxilo tiene hibridación sp3, ¿sí? Va a tener las mismas características de los compuestos aromáticos en cuanto a los criterios de aromaticidad y a las propiedades, ¿sí?
las reacciones que va a tener el aromático son de sustitución electrofílica aromática. Y van a ver que el grupo hidroxilo tiene otro tipo de reacciones, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando pasemos a reacciones, ¿sí? Bueno, y para nombrar los fenoles, en realidad nos sirve mucho por haber visto la nomenclatura de los aromáticos, porque en realidad no se lo va a nombrar como hidroxibenceno, sino como fenol, y se van a nombrar los sustituyentes, ¿sí? En este caso, en este caso es un caso particular, porque acá hay un grupo éster, entonces va a tener un nombre diferente, pero está nombrado como salicilato de metilo, que es un saborizante de un aceite, ¿sí? Y algunos otros compuestos que son están presentes en la naturaleza y que generan inhibiciones y por eso son considerados alérgenos o venenos, ¿sí? Bueno, la nomenclatura, bueno, básicamente tenemos que seguir las reglas para los aromáticos. Entonces, no hay nada nuevo acá. Si este compuesto es fenol, yo nombro este carbono 1, 2, 3. Si está sustituido en el 3, entonces es un metametilfenol. Igual, este compuesto tiene un nombre común que es metacresol, ¿sí? Y luego lo mismo, en este caso, carbono 1, 2, 3, 4, y tengo en el 2 y en el 4 nitro, entonces va a ser 2,4-dinitrofenol. También puede ser orto para dinitrofenol, ¿sí? Si tengo dos fenoles, recuerden que tenemos que anteponer el prefijo di, ¿sí? Y el resto son ejemplos bastante sencillos, ¿sí? En este caso, recuerden, vuelvo a mencionar que el hidroxilo tiene prioridad sobre los halógenos, sobre los compuestos carbonados de tipo alquílico y sobre el grupo nitro. Bien, más nombres comunes. Fíjense que acá todos estos tienen, iba a decir dos hidroxilos, pero no. En este caso, fíjense que hay nombres comunes. Por ejemplo, este diol, que está aledaño, los grupos hidroxilos es lo que se llama el catetol, ¿sí? Este compuesto que tiene en posición 1 y en posición 3 se llama resorcinol, y este compuesto que lo van a ver en pigmentos y en química biológica se llama hidroquinona y tiene que ver con la famosa quinona o coenzima Q. Coenzima Q que andan nombrando ahí en todos los cosméticos, pero en realidad es un transportador electrónico muy importante de la cadena respiratoria. Así que se van a encontrar con estos compuestos más adelante. Sí, ¿alguien dijo, profe? Un ejemplo de eso sería la uboquinona, ¿que no? La ubiquinona es un compuesto aromático que tiene una estructura un poquito diferente de esta, porque la ubiquinona, la voy a dibujar así como está esto. La ubiquinona lo que tiene es dos grupos carbonilos, ¿sí? Y tiene la capacidad de oxidarse y reducirse. Si a esto se le incorporan dos protones o dos hidrógenos, pasamos de la ubiquinona a la hidroquinona, ¿sí? Y viceversa. Entonces acá, si estos dos hidrógenos se pierden, los dos hidrógenos menos dos hidrógenos, pasamos de la hidroquinona a la ubiquinona. Además, en el caso de en la célula, tiene un sustituyente en esta posición, una cadena carbonada en esta posición de varios carbonos que le permite, que tiene propiedades apolares, como cualquier alcano, ¿sí? Y le permite insertarse en la membrana. Así que estos compuestos que nosotros estamos viendo acá, que parece toda una cuestión medio aburrida,
de nomenclaturas va a ser muy importante que la tengan en cuenta porque tienen propiedades esenciales para los seres vivos, estas moléculas. Bien, bueno, de más está decir que estos compuestos son solubles en agua, ¿no? Por interacciones puente-hidrógeno. Obviamente no tan solubles como si no fuesen aromáticos, pero son solubles en agua. Bien, ¿qué más nos dice esto? Bien, nos habla de los puntos de ebullición, que tienen puntos de ebullición más altos en comparación con los otros aromáticos, dados justamente y debido a las interacciones puente-hidrógeno. Son líquidos o sólidos, ¿sí? De bajo punto de fusión. El fenol presenta un poco de solubilidad en agua, eso está descrito en gramos por mililitro en los libros, pero a medida que se va sustituyendo, va perdiendo la solubilidad en agua, y si hay más de un anillo aromático, también la solubilidad se pierde, ¿sí? En agua son insolubles, y la mayor parte van a ser solubles en solventes orgánicos. Los líquidos no poseen color, pero cuando los fenoles se oxidan, dan un color amarillento o amarronado, ¿sí? Eso, por ejemplo, es importante en la industria de los perfumes, porque un perfume envejecido tiene un color y un aroma diferente porque los fenoles se han oxidado, y han reaccionado con impurezas presentes en el medio. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora. ¿Sigo o hasta ahí nomás, Víctor? Terminemos con éter de la parte de nomenclatura, así ya vemos, y después ya comenzamos con reacciones porque quedan 10 minutitos nada más. Ah, bueno, perfecto, entonces sigo con éter. Bueno, así los vemos éteres... las características generales y la nomenclatura. Terminamos con estos grupos. El grupo funcional que define a la familia de los éteres es el oxígeno unido a 2 carbonos, ¿sí? O sea, así como en el agua el oxígeno está entre 2 hidrógenos, en este caso el oxígeno está entre 2 carbonos, sigue teniendo hibridación sp3, y además sigue teniendo una geometría molecular angular, así que esto que ustedes ven lineal acá es simplemente a los fines de describir el grupo funcional. Muchas veces van a ver que se habla del éter como un puente entre 2 carbonos, que el oxígeno está como un puente entre 2 carbonos, y eso es una buena forma de explicar al grupo funcional éter, ¿sí? Porque eso nos va a permitir poder diferenciar. Fíjense, esto es un hidroxilo, ¿sí? Obviamente acá tenemos que completar con los hidrógenos. Y no hay un puente entre 2 carbonos, y esto es un éter. Esto es un éter. ¿Sí? Ahí lo estoy dibujando con su tridimensionalidad y poniendo los electrones, y perdón la desprolijidad, es complicado dibujar con el mouse. Bien, ya les dije todo esto que está aquí, así que les queda para machete. Y bueno, tenemos éteres muy conocidos y éteres no tan conocidos. Los muy conocidos son solventes. El éter sulfúrico, por ejemplo, es lo que se llama el éter dietílico o dietiléter. Ya vamos a ver en la nomenclatura. Luego, otro éter muy conocido es el anisol, donde tenemos un grupo metil y un grupo fenil unidos al oxígeno. Entonces fíjense que esta familia de compuestos se nombra primero, hay 2 maneras, decir éter dietílico o decir dietiléter, pero la palabra éter es entera, siempre va a estar adelante o atrás, si no hay una terminación para los éteres, tiene que aparecer la palabra éter. En este caso fíjense que es éter metilfenílico, pero también podemos nombrar a sustituyentes del oxígeno. Entonces vamos a poner en orden alfabético, vamos a poner fenil, metil, éter, ¿sí? La F antes que la M, ¿sí? Y ahí vamos a nombrar lo mismo, el anisol, que es el nombre común. Y
que es el tetrahidrofurano, que es parecido, acuérdense. ¿Por qué se llama tetrahidrofurano? ¿Qué es tetrahidro? ¿Qué es el prefijo tetra? Para empezar, ¿qué indica? 4. 4, perfecto. Indica 4. Hidro, ¿qué indica? Hola. Hidrógeno. Hidrógeno. Quiere decir que el furano, que tenía una fórmula de carbono 4, hidrógeno 4, oxígeno, se hidrogenó y se saturó, y ahora tiene una fórmula de carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el tetrahidrofurano, que también se utiliza como solvente, entre otras cosas, ¿sí? Bien, vamos a tener una clasificación de los éteres. Si los éteres tienen un puente entre dos grupos alquílicos, entonces vamos a tener éteres alifáticos. Si es un puente entre dos grupos aromáticos o arílicos, vamos a tener éteres aromáticos, y también vamos a tener éteres mixtos, como recién veíamos el anisol, que tenía un metilo y un fenilo, donde tenemos un grupo alquilo y un grupo arilo, ¿sí? Eso por un lado. A su vez, además de ser o alifáticos o aromáticos o mixtos, vamos a tener éteres que son simétricos, quiere decir que van a tener el mismo sustituyente a ambos lados del oxígeno, o éteres asimétricos, donde los sustituyentes van a ser diferentes. Fíjense en este caso. No hay ningún caso que sea. Todos estos que están acá son asimétricos. Un éter simétrico, ¿sí? es este, que va a ser el dimetil éter, donde cada uno de los de los compuestos que están que están unidos al oxígeno es un grupo alquílico, alifático, y en este caso el mismo. Entonces va a ser un éter alifático y a su vez un éter simétrico, que se va a llamar dimetiléter. Todos estos otros son éteres asimétricos. Sin embargo, la pregunta es, ¿alifático, aromático o mixto? ¿Hola? Alifático es asimétrico. Alifático y asimétrico, porque fíjense que acá hay un carbono y acá hay dos carbonos. 1, 2. Este que está acá, ¿es alifático, aromático o mixto? Ciclopentenil feniléter. Es mixto. Es mixto. ¿Cuál es la parte aromática? La parte del fenil y la... Y esto es la parte alifática. El otro es ciclopentil. El ciclopentano. Bien. Y así podemos analizarlo. ¿Y este que está acá? ¿Qué tipo de éter es? ¿Aromático? Es aromático. Porque estos dos compuestos heterocíclicos, la piridina y la pirimidina, son aromáticos, además de ser heterocíclicos, ¿sí? Así que son aromáticos. Y así pueden analizar los otros ejemplos y también ver cómo están nombrados, ¿sí? Bien, esto está presentando la nomenclatura común, ¿sí? Y fíjense que vamos a nombrar por orden alfabético, etil antes que metil, y la palabra éter, que va a indicar que esos sustituyentes están unidos al oxígeno, ¿sí? Esto ya lo dijimos, y acá tenemos un ejemplito sencillo donde tenemos un grupo metilo y un butilo. Entonces, butil, porque alfabéticamente la B está antes que la M. Esto que estoy diciendo, que parece una tontera, me lo han dicho en consulta. Yo comienzo por acá y nombro como 1, o me da lo mismo. No, bueno, no nos da lo mismo, ¿sí? No nos da lo mismo quién es el carbono 1 y quién es el carbono 2, y no nos da lo mismo nombrar el más largo que el más corto. Nombramos alfabéticamente cuando hay sustituyentes, y B larga está antes que M en el alfabeto. ¿Sí? Entonces, eso, aunque está repetido en todos los grupos, lo vuelvo a decir porque fue una consulta esta semana y vale la pena reforzar. Bien. Otra forma de nombrarlo es como un alcoxialcano.
es como si hubiese sido una sustitución de un alcohol, y entonces si ese alcohol hubiese perdido el hidrógeno, se formaría un alcóxido, y si en lugar de ese hidrógeno está sustituido con un grupo carbonado, entonces sería un alcoxialcano. Entonces, en este caso, la raíz es metoxi, y el resto tiene 2 carbonos, etano. En este caso, el dietiléter se podría llamar como etoxietano, y así vamos a tener distintas formas, distintas maneras de nombrar. En algunos casos puede ser útil, como en este que está acá al último. Fíjense que tenemos 2 carbonos acá, el etil, ¿sí? Entonces pues decimos etil, y ¿cómo nombramos todo este sustituyente? Entonces es más fácil nombrar a esto primero, y a esto como un etoxi. ¿Sí? Entonces, un etoxi, y fíjense que vamos a poder nombrar el sustituyente del anillo, del ciclohexano, ¿sí? 1, 2, 3, entonces 3-metil-ciclohexano. Obviamente no indicamos que en el carbono 1 está el oxígeno, porque ya dijimos 1-etoxi, ¿sí? No, al decir 1-etoxi estamos diciendo que en el carbono, nosotros decimos, asignamos al carbono 1 al que está unido al oxígeno, ¿sí? Bueno, después el resto de los compuestos los pueden analizar porque son más fáciles. Creo que ya estamos terminando. Bueno, éteres heterocíclicos, algunos ya los conocemos, otros no. El furano lo conocemos, pero estos éteres no los conocemos, ¿sí? Este epóxido, que es un éter cíclico de 3 átomos, un éter cíclico de 4, un éter cíclico de 5 átomos en total, ¿sí? 4 carbonos y un oxígeno, y luego, en este caso, un aromático, y otros heterocíclicos que no son aromáticos y que tienen presencia de oxígeno, ¿sí? Tienen nombres comunes, como podrán ver. Y creo que ya estamos terminando con esta parte. Bien, acá hay simplemente características generales, ¿sí? Que son compuestos incoloros, que sí tienen olores característicos y en general agradables. Puntos de ebullición menores que los alcoholes, debido a que el éter, si bien hay una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y los carbonos a los que está unido, va a formar interacciones dipolo-dipolo. Eso lo vimos en la guía 1 cuando comparamos un éter con un alcohol, y vimos que las interacciones de los éteres eran dipolo-dipolo. Entonces, al tener menos fuerza de interacción, el punto de ebullición va a ser menor que los alcoholes de similar peso molecular. Bueno, obviamente no pueden formar puentes hidrógenos entre sí porque no hay hidrógeno. Pero sí pueden interactuar con moléculas que tengan oxígeno unido a hidrógeno o nitrógeno unido a hidrógeno en una interacción de dipolos, básicamente. ¿Sí? Bueno, esto no, porque es nomenclatura. Hasta ahí nomás, Víctor. Después las otras teorías vamos a ver los otros grupos, vamos a retomar esta diapositiva para ver la nomenclatura y propiedades físicas. Bien. Quedaría pendiente ver las reacciones de alcoholes, ¿sí? Que igualmente están explicados en los videos teóricos que tienen en la página, pueden verlos de allí, tanto alcoholes como fenoles. Y la semana que viene vamos a continuar con esta parte y vamos a seguir después con carbonilos, que es el otro grupo funcional que correspondería. Así que bueno, llegamos hasta acá. Aclararles que esta semana la guía de trabajos prácticos que han visto ayer martes y se ve el jueves y el viernes es aromáticos, no en el parcial, lo recalco por las dudas no me haya quedado claro, y vamos a tener para el trabajo práctico número 5, que incluye todos estos grupos, alcoholes, fenoles, éteres y grupo carbonilo, vamos a tener 2 semanas para desarrollar esa guía de trabajos prácticos. Así que bueno, simplemente como para que se organicen. Igual, chicos, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, está puesto en el cronograma de la página de Moodle, ¿sí? Muy bien, llegamos hasta acá entonces.